Tener un bebé no siempre es motivo de gran alegría, aunque uno esperaría que así lo fuera. Tristeza, desapego, desconexión emocional con su bebé recién nacido. ¿Esto es normal? ¿No es normal? ¿Qué significa? Vamos a abordarlo. Mi nombre es Sandra Nieto y este es el podcast de la Fundación Santa Fe Bogotá. Cuida tu salud. Hoy me acompaña una experta. Ella es psicóloga perinatal que pertenece al departamento de gineco-obstetricia de acá de la Fundación Santa Fe Bogotá. Ella es, y le damos la bienvenida a la doctora Isabela Chatá. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Creo que este va a ser un tema espectacular. Cuéntenos un poquito más de usted, por qué estudió psicología y qué la hizo ser especialista en este tema de mujeres, de maternas y, por qué no decirlo así, de la depresión postparto. Bueno, Sandra, muchas gracias por la pregunta. Yo acá quisiera iniciar contando que mi sueño de la maternidad es algo que siempre ha estado y de hecho cuando yo ingresé a la universidad yo hice la doble titulación con licenciatura en educación infantil. Mi pasión siempre estuvo en esa diada madre-bebé y el potencial que es la creación de ese vínculo inicial, del apego en los primeros años de la infancia y por cosas de la vida se me abrió la oportunidad acá en la fundación de enfocar la parte clínica en lo que es el acompañamiento a las maternas y pues también a todo lo que es el espectro completo de la mujer en ginecología y obstetricia, pero particularmente a las obstétricas y ha sido algo grandioso. Realmente es un momento muy crítico y muy importante para la mujer. Sea tomar la decisión o vivir la gestación, es una etapa en donde realmente es un foco de transformación para la mujer y hay una oportunidad de acompañamiento en salud mental gigante. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de depresión postparto específicamente. Definámosla. ¿Qué es la depresión postparto? Bueno, la depresión postparto, nosotros como profesionales de salud mental utilizamos lo que es el manual diagnóstico pues, de trastornos mentales y entendemos que la depresión postparto es un especificador dentro del trastorno de la depresión. Eso quiere decir que cumple con características como de criterios diagnósticos asociados a lo que sería una depresión que nosotros comúnmente conocemos. Sin embargo, pues como hace parte de la etapa gestacional y del posparto, tiene características particulares. Por ejemplo, uno puede encontrar hipervigilancia, llanto, irritabilidad, factores o síntomas adicionales a los que uno encuentra en una depresión. ¿Qué es importante acá aclarar? La depresión postparto, a pesar de su nombre, también se puede presentar durante la gestación. Entonces, si uno está en embarazo y llega a tener síntomas depresivos y cumple con los criterios, nosotros le daríamos el diagnóstico de una depresión postparto. Y a lo mismo lo que sería pues posterior al parto. Y acá pues también aclaro que la depresión postparto también se le puede diagnosticar a los hombres. De hecho, 1 de cada 10 hombres en proceso de todo el acompañamiento a la gestante puede llegar a presentar síntomas y también requiere acompañamiento oportuno. Ahora vamos a hablar del famoso, o bueno, yo no sé si es muy famoso, el baby blues. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, entonces los baby blues, o también como lo conocemos nosotros como la tristeza puerperal, es básicamente la reacción normal o esperada del cuerpo ante el proceso del parto. Entonces nosotros decimos a las pacientes, bueno, en esas primeras 2 semanas es normal que tú te llegues a sentir triste, un poquito desconectada, que al principio el ajuste con la rutina, los cambios de sueño, pues tengan una carga a nivel emocional y es acá cuando nosotros hablamos de baby blues que no hace parte pues de un diagnóstico mental. Entonces más que todo asociado a los cambios hormonales propios del posparto. Eso es lo que es el baby blues. De hecho, el 80% de las gestantes pueden pasar por unos baby blues. Entonces es importante que uno también esté notando si esos síntomas continúan pasando los 15 días, porque ahí ya se requiere un acompañamiento profesional. Importante. Hablemos de mujeres y obviamente hombres, pero una mujer esté embarazada o que ya haya tenido a su bebé, ¿cuáles son esos síntomas de alerta? Bueno, los síntomas principales son
presencia de tristeza, llanto fácil, encontramos mucha sensibilidad o irritabilidad. Uno escucha pacientes que dicen, no me aguanto a mi esposo, por ejemplo, dicen, y es que hay una reacción, hay veces un poco exagerada ante situaciones de malestar. También podemos encontrar aislamiento social, alteraciones en el sueño o en la alimentación no asociadas al cuidado del bebé. Por ejemplo, acá hago una aclaración. Entonces, si yo tengo los cambios normales por el cuidado y la rutina de mi bebé, pero si mi bebé está durmiendo y yo voy a intentar dormir y me quedo ahí rumiando y pensando, ahí ya está algo malo. O sea, algo está pasando que requiere una atención y puede ser lo que nosotros entendemos como una alteración en el sueño. Y en algunos casos también podemos encontrar que hay una ruptura o un malestar en esa construcción del vínculo con el bebé, y también ideación suicida, ideas de muerte, autolesiones o heteroagresión, sea a la pareja, a las personas que están a su alrededor o hacia el mismo bebé. Ok, ¿a cuánto tiempo de esos síntomas? Sabemos lo de baby blues, ya estamos claros, unos 15 días de tristeza, de desasosiego, un poco de confusión. ¿A cuánto tiempo uno dice, esto entra ya en una depresión y es un tema a tratar? Listo, entonces la idea es que pasados los 15 días, en donde normalmente hablamos de los baby blues desde la fecha del posparto, ahí ya es importante uno estar notando si los síntomas no empiezan a disminuir. Si estos se mantienen o aumentan con el tiempo, uno requiere una atención importante. Con los síntomas que mencionaba anteriormente, no es necesario que tú tengas o cumplas con todos para solicitar ayuda. Uno puede tener una tristeza y una irritabilidad o una hipervigilancia hacia el bebé y pedir ayuda. No siempre tenemos que llegar a tener algún tipo de ideación o ideas de muerte para uno solicitar el acompañamiento. Y lo que nos dice la literatura es que las pacientes pueden ser diagnosticadas hasta los 12 meses desde la fecha del nacimiento del bebé. O sea, son 12 meses, un periodo grande en donde los síntomas pueden surgir y se requiere pues levantar la mano y pedir ayuda. Doctora, una causa, ¿por qué hay depresión postparto? ¿Qué la genera? Bueno, hay diferentes factores. Nosotros como profesionales de la salud mental creemos que es algo como multifactorial. Entonces tenemos la parte biológica, todo lo que es la reacción hacia la parte hormonal propia pues del posparto y todo lo que eso implica, la lactancia, los cambios fisiológicos. Eso tiene un nombre y es la sensibilidad hormonal. Por ejemplo, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico que tienen estos cambios a nivel hormonal pueden tener una mayor tendencia o un riesgo de desarrollar una depresión postparto. Pero también tenemos factores contextuales, entonces por ejemplo lo que es la parte socioeconómica, la red de apoyo, la estabilidad financiera y laboral, y por otro lado las características y los rasgos de personalidad de la misma paciente. Entonces que vemos mucho una sobreexigencia o unas expectativas muy rígidas con respecto a la lactancia, con respecto a si va a ser parto o cesárea, y cuando las cosas no salen como espera genera un alto malestar emocional. Entonces cuando entran a interactuar todos estos factores, más los cambios en la rutina, más el cambio en el ciclo del sueño y demás, pues empiezan a sumarse y pueden darse el espacio para que se desarrolle una depresión postparto. Y estos síntomas entonces hay unos como, bueno, la tristeza, irritabilidad, esta agresión, pero hay una en particular que quizás a las mujeres le genera además una culpa, que eso exacerba estos síntomas, que tiene que ver con el rechazo incluso que puede ocurrir a su bebé. Hay un rechazo o una desconexión. Esa también es digamos, esa es la más delicada de todas. Bueno, dos cosas importantes. La culpa. La culpa es algo que nosotros encontramos muchísimo en las pacientes. Culpa sea porque el vínculo, como tú lo refieres, no está funcionando de la manera que ellas esperan, o culpa porque sienten que así ellas hagan lo que crean que tienen que hacer, las cosas no están saliendo como esperan. Y con respecto a ese primero que tú mencionas, sí, ese es un factor importante a trabajar. De hecho, independiente de que la paciente refiera que tenga ese síntoma, yo siempre en consulta trabajo el vínculo, porque es algo muy importante, y cuando una mujer está aislada, se siente desconectada, no se siente como ella misma, pues naturalmente el vínculo se va a ver afectado.
Entonces siempre es importante hacer énfasis en esto. Ahora, un riesgo grande, pues la ideación suicida o las ideas de muerte. En estos casos ya es importante hacer una remisión también y un acompañamiento en paralelo con psiquiatría para ver si hay necesidad de manejo farmacológico. Entonces ese sería el elemento como más de riesgo, pero el vínculo también es muy importante para trabajar con las maternas. Bueno, y hablemos de ese papá que da 1 entre cada 10 hombres en promedio. Bueno, y antes de la pregunta de los hombres, ¿qué porcentaje de mujeres es que tiene o podría tener depresión postparto? Bueno, lo que nos muestra la literatura es que 1 de cada 7 mujeres puede tener una depresión postparto. Es bastante alto. Ahora, esto, cuando uno empieza a buscar sobre el porcentaje, hay mucha variación en lo que nos dice pues, los diferentes estudios que hay a nivel mundial. Sin embargo, este ratio es el que más utilizamos nosotros, que es 1 de cada 7. Hay un estudio muy interesante que lo que hizo fue que se dio cuenta que la mayoría de las investigaciones a maternas se hacían en los primeros 3 meses, y ella dijo, no, pero si el diagnóstico es hasta los 12, pues continuemos haciendo la valoración hasta los 12 meses. Y se encontró que las mujeres en el 7º mes, este ratio, esta relación cambia de 1 a 5, porque es el momento en donde se acaba la licencia de maternidad, hay un reintegro a nivel laboral, se vuelven a ajustar las rutinas, tienen que dejar a su bebé en casa, y todo este tipo de cosas tienen un impacto grande a nivel emocional. Entonces sí es algo que puede pasar y que es importante recibir acompañamiento oportuno. Increíble, bueno, muy bien, muy claro. Los hombres, quiero conversar 2 cosas de los hombres. Una, ellos son conscientes, normalmente existen estos cursos psicoprofilácticos, ahí se menciona la depresión postparto, se advierte los síntomas a la pareja. Sí, de hecho acá nosotros tenemos en la Escuela de Padres nuestro curso, y yo con la doctora Catalina Pineda, que hace parte de psiquiatría, damos las charlas de salud mental dentro del curso, y siempre hacemos gran énfasis en los síntomas, en las características de lo que es la depresión postparto, hacemos la comparación con los baby blues, y también hablamos de lo que puede pasar en la pareja, porque normalmente estas gestantes vienen acompañadas de sus parejas, y es importante que ellos también reciban la información completa de que es un proceso de cambio no solamente para la mujer, sino para toda la familia. Entonces sí, esto también es informado. Ahí se conversa en estos cursos que afortunadamente existen y afortunadamente acá los damos. De acuerdo, es súper completo acá en la fundación. Muy bien. Esto, cuando afortunadamente se goza de una familia, no digo perfecta, pero ahí hay una pareja. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres, madres solteras, que entran en una depresión postparto y quizás no se da uno cuenta, o no se da cuenta? Ahí, ¿qué se les puede decir? Madre soltera no necesariamente tiene la mirada de su pareja, ni hizo un curso, ni lo hizo con su pareja. ¿Cómo les ayudamos a ellas? Acá es importante la red de apoyo. O sea, el acompañamiento y el apoyo familiar o pues por parte de los amigos no depende solamente de uno tener una pareja, sino también puede ser que tu mamá, que tu hermana, que alguien más te acompañe en estos primeros meses de adaptación. Sin duda, uno de los factores de riesgo más grandes de las mujeres de depresión postparto es la red de apoyo. Entonces, si una mujer se encuentra sola manejando toda esta etapa, completamente pues sin el apoyo de familiares o amigos, pues ya tenemos un riesgo grande. ¿Y qué pasa? Nosotros en nuestra sociedad tenemos el embarazo absolutamente romantizado, el posparto está romantizado, y muchas veces puede uno notar que en este grupo de mujeres tienden a silenciar los síntomas. Entonces mejor no digo nada, yo lo tengo que lograr, esta idea de somos las supermujeres, que está bien, pero en algunos momentos también tenemos que pedir ayuda. Entonces sí es importante que si uno se está sintiendo mal, independiente de las condiciones, independiente de la red de apoyo, levantar la mano. Los hombres, bueno, ya sabemos que si han hecho el curso son conscientes que también les puede pasar. Síntomas de los hombres, ¿qué les da a ellos? Bueno, acá también podemos encontrar tristeza, desconexión. Por ejemplo, yo he tenido casos en donde dicen que no quieren cargar al bebé, también se ve afectado el vínculo, entonces no quieren cargar al bebé, no están interesados en el cuidado, y muchos refieren que
han perdido la atención por parte de su pareja. Y este es uno de los focos más grandes de malestar. Ahora, ¿qué pasa? Este tema de la depresión postparto, a pesar de que tiene muchos años de investigación y demás, socialmente no lo hablamos mucho, menos de los hombres. Entonces sí es importante que si uno llega a notar algún cambio en el estado del ánimo de su pareja, pues también pedir ayuda para ellos, porque es importante uno hacer ese acompañamiento integral a la familia para que las cosas estén fluyendo de la mejor manera posible. Muy bien. Hablemos de algunas soluciones. Hablemos de terapias. Hablemos de reemplazos hormonales. ¿Hay o no de este estilo? No. En nada. estos casos no, en estos casos no. Entonces son como así. Medicación, acompañamiento. Un poquito cuéntenos en qué consiste esta batería de posibilidades. Claro que sí. Bueno, entonces la terapia que mayor evidencia tiene para el manejo de la depresión postparto es la terapia cognitivo-conductual, la cual yo principalmente utilizo en mi consultorio, y esta es todo lo que es el ajuste o transformación de pensamientos disfuncionales entendidos como nunca voy a ser buena mamá, esas ideas, esos pensamientos intrusivos que de vez en cuando surgen, y lo que hacemos es transformarlos, y de esa manera pues ella también se va a sentir mejor. También está la terapia interpersonal, y acá el foco terapéutico es ayudar a la gestante a entender ese rol de la maternidad, a un poco decir, ok, ya no soy la Isabela de antes, pero ahora soy esta nueva versión y está bien, y me puedo construir y puedo ser Isabela profesional, Isabela mujer, Isabela esposa, Isabela mamá, y construir esa nueva identidad. La terapia, el acompañamiento con la pareja o con la familia también es vital en estos espacios. Hacemos todo lo que tiene que ver con la reconstrucción o la construcción del vínculo con el bebé, muchas psicoeducaciones importantísimo en esta etapa, que ellas entiendan que es una realidad que le pasa a muchas mujeres y que lo están haciendo bien por pedir ayuda. Y en cuanto a la parte farmacológica, cuando nosotros ya vemos que los síntomas con la terapia no funcionan, o que hay una ideación suicida, o que realmente hay síntomas muy marcados, nosotros hacemos la remisión a psiquiatría, y psiquiatría ya le da un manejo farmacológico que vaya, pues obviamente ellos hacen la valoración en línea con si la paciente está con lactancia o qué tipo de manejo se le está dando, y se toma pues el tratamiento adecuado, y lo que hacemos es un apoyo integral tanto de psicología como de psiquiatría. ¿Cuál es la puerta de entrada para una mujer que detecta estos síntomas y dice, yo creo que ya me pasaron mis 15 días, ya esto está más largo de lo normal o más profundo de lo normal? ¿Cuál es esa puerta de entrada? ¿Cuál es el profesional a quien debe tocar puertas? Me imagino que dirá a mi ginecólogo, pero no es tan así, ¿verdad? Pues nosotros, la realidad es que todos somos responsables de hacer tamizajes, de valorar a las mujeres y de orientarlas, ¿cierto? Entonces, si ella ya tiene un vínculo con su obstetra, está bien pedir ayuda por parte de su obstetra, y que él o ella como profesional haga la remisión oportuna al profesional de salud mental. Ahora, si uno ya ha tenido terapia con un psicólogo, con un psiquiatra, yo creo que cada persona tiene su preferencia. Hay personas que se sienten más cómodos con psicología, otros que se sienten más cómodos con psiquiatría, pues uno orientarse a un profesional de salud mental, y desde ahí el profesional tiene que, desde su competencia, identificar si tiene las habilidades para manejar lo que es una depresión postparto, o si tiene que hacer una remisión, y dependiendo del caso, si por ejemplo a mí me llega como psicóloga, si requiero también un apoyo por psiquiatría. Entonces creo que es una conciencia que todos tenemos que tener como profesionales de la salud en cuanto a quién vamos a remitir a nuestras pacientes para que tengan la mejor atención posible. En la Fundación Santa Fe Bogotá lo que hacemos es también psicoeducar a los familiares en, oiga, cuáles son esos síntomas, esos signos que uno puede identificar. Y yo creo que la clave está en uno conoce a las personas con las que está a su alrededor, uno conoce a su esposa, a su pareja, a su amiga, y desde ahí es importante que si uno llega a notar que se siente desconectada, que refiere ideas como yo no sirvo para esto, no soy buena mamá, no he logrado esta lactancia, nunca voy a poder servir para la lactancia, o si uno llega a notar
encontrar que, por ejemplo, no se baña, hay cero autocuidado, no hay pautas de alimentación, ahí uno también dice, oiga, algo no está saliendo bien, o una irritabilidad. Es normal que nos sintamos sensibles en el posparto, pero que cada cosa implique una reacción monumental. También son diferentes elementos que uno puede ir captando y decirle a la persona como, mira, es importante que pidamos ayuda, pero principalmente yo creo que todos conocemos a las personas que amamos y uno se puede dar cuenta cuando algo no está saliendo bien. Mencionó, doctora, algo importantísimo. Una gran cantidad de las mujeres, porcentaje de mujeres en el mundo y en Colombia, son trabajadoras. Tienen un empleo o son independientes, tienen su forma de hacer sus recursos económicos. Y justamente después de los 4, 5, 6 meses es que puede darles por este cambio de ir a trabajar. ¿Qué recomendación le hacemos a los jefes, a los compañeros de trabajo, a las áreas de gestión humana? Porque podemos estar recibiendo a una persona que acaba de pasar su licencia y quizás hasta pueda ser juzgada o incluso tomar decisiones con respecto a su trabajo. Qué bonita pregunta, excelente, excelente pregunta. Y sí, yo creo que los espacios de trabajo tienen una responsabilidad grande con las maternas. Y mi recomendación principal sería, entendamos lo que esto implica. Tengamos un poco de flexibilidad, brindemos espacios en donde ellas puedan pues tener lactarios, poder hacer todo su proceso de lactancia con la mayor tranquilidad posible, entender que están viviendo todo un ajuste completo, o sea, llevan de 4 meses cuidando de su bebé y tienen que retornar, el cerebro cambia. El cerebro también cambia, entonces tener paciencia, hacer las cosas paso a paso, permitirles a ellas sentirse cómodas con el lugar, pues con el espacio laboral. Creo que todo esa flexibilidad es clave para que nosotras también nos adecuemos mejor y estemos más tranquilas en ese proceso de transición de la maternidad a otra vez nuestro trabajo. Nosotros, doctora, dentro de la investigación que hacemos, la audiencia también hace algunas preguntas sobre el tema. Y por aquí tenemos, por ejemplo, desde Instagram nos pregunta Laura Méndez, si es normal sentir rechazo desde el inicio que nace el bebé. Sí, uno puede presentar un grado y un nivel de rechazo al principio, más que todo cuando lo que implica esas primeras semanas, ¿no? Es un cambio completo, es un ajuste, yo le digo a mis pacientes, el bebé llega con todo menos con manual de instrucciones. Entonces uno también tiene que aprender a identificar el llanto, las necesidades, y al principio muchas me dicen es que son tan frágiles que yo ya ni siquiera sé qué hacer, me da miedo a veces hasta cargarlo. Entonces sí, es normal que al principio uno de pronto pueda sentir un poquito de desconexión, pero volviendo a lo que decíamos ahorita, si supera las 2 semanas, pues ya ahí estamos hablando que hay una necesidad particular para trabajar. Y desde Facebook, Juliana Cárdenas nos dice que ella ya tuvo depresión postparto en su primer parto y está para el segundo parto, que sí también va a volverlo a sufrir. Eso es un factor de riesgo, sí. Haber cursado por una depresión postparto aumenta la posibilidad de una repetición del diagnóstico, y de hecho pacientes con antecedentes de salud mental, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, también son un riesgo de desarrollar una depresión postparto. Entonces la recomendación que yo le daría a Juliana en este caso es, si ya conoces, si ya tuviste el diagnóstico, pues sabes cuáles son los síntomas y puedes ser mucho más consciente de cuándo están apareciendo y cuándo podemos pedir ayuda profesional. De hecho, mi recomendación es, si ya lo cursó, pues desde un principio está recibiendo un acompañamiento. No tiene que ser absolutamente seguido, pero sí que un profesional la pueda estar valorando y revisando si llega a surgir o si se llega a volver a repetir el diagnóstico. Doctora, con una identificación de depresión postparto y yendo a tratamiento, a ser acompañada en el tema, 2 preguntas ahí. Una, ¿en cuánto tiempo más o menos una persona ya sale del tema, queda, digamos, superado el asunto? Y la segunda pregunta, ¿alguien no lo supera? Ok, entonces lo que nos muestra es que la resolución se da entre las 6ª y 8ª como sesión de tratamiento,
Pero de hecho esto puede ser mucho más rápido de lo que uno cree. Entonces, si hay una intención, lo que yo le digo a mis pacientes, la terapia no se queda acá entre las dos, sino tú tienes que llevarlo a casa. Y si hay esa conciencia y demás, la resolución de los síntomas se da. De hecho, hay mujeres, uno escucha por ahí, yo cuando empecé a trabajar en esto, una vez alguien me dijo, ay, yo tuve una depresión postparto, y yo, sí, ¿recibiste acompañamiento? No. Y está bien ahorita, entonces sí, uno también sin el acompañamiento puede mejorar los síntomas, el problema está en que agraven y que uno no esté con la atención necesaria, pero sí, es algo que se cura 100% y que no tiene que ser un problema a futuro. Ok, perfecto. Nadie queda con depresión solo por el parto, no. Ese no ser un motivo permanente de vida. Exacto, pero pues importante tratarlo para que Ajá. tampoco sea algo que continúe en el tiempo. ¿Listo? Entiendo. Muy bien, doctora, ¿tiene algún caso que recuerde de alguna paciente o familia que haya llegado con depresión postparto y ha sido de esos que usted tiene en la memoria? Sí, por supuesto, acá para la audiencia no vamos a mencionar nombres, pero sí, ¿qué caso nos puede comentar? Claro que sí. Pues yo tuve una paciente que de hecho a mí me tocó muchísimo el corazón, el tratar y trabajar con ella. Ella ingresó con una tristeza marcada, mucho llanto, se sentía culpable, se sentía desconectada con su bebé y principalmente pues el foco estaba en que ella tenía una sobreproducción de lactancia, pues de leche materna, y eso le estaba generando a ella muchas mastitis, mucho malestar en el seno, y toma la decisión por su bienestar en parar el proceso de la lactancia, y ella siente una culpa inmensa por esta situación. Y empieza esto a ser un desencadenante gigante a nivel emocional y mental. De hecho, ella fue identificada a través de nuestro ciclo de valor con una escala de depresión postparto de Edimburgo con 15 puntos, que es un riesgo alto de depresión postparto. Y ya a la cuarta sesión conmigo estábamos en 8 puntos y en la octava ya estaba con 3 puntos. Y es una paciente que me manda videos, que me manda fotos de su bebé y uno ve el nivel de amor que tiene ella hacia su hija. Y muchas veces me ha dicho, yo creo que esto era algo que de alguna manera me tenía que pasar para yo entender lo complejo que era la maternidad. Entonces es un caso bien interesante y muy bonito. Qué bonito, doctora. Nos conmueve. ¿Qué estamos haciendo en la Fundación Santa Fe de Bogotá para este apoyo y que puedan empezar la terapia y que se sientan muy acompañadas y seguras? Bueno, entonces desde el Departamento de Ginecología y Obstetricia, desde el Departamento de Salud Mental y con el equipo de desenlaces clínicos, se ha desarrollado un ciclo de valor muy importante para estas mujeres, en donde ellas en el posparto inmediato, cuando ingresan acá al hospital, pasan por su parto, por su cesárea, se les hace una valoración con la escala de depresión postparto de Edimburgo para identificar si ella ya está teniendo síntomas. Desde ahí, pues nosotros psicoeducamos en signos de alarma, psicoeducamos a la familia y validamos en lo que puede ser la experiencia emocional en el posparto. Posterior a esto, hacemos una llamada unas semanas, a la cuarta semana volvemos a llamar, a la octava semana volvemos a llamar, y de ser necesario, si se llega a prender alguna alarma, si en el momento de aplicar las diferentes escalas notamos algún cambio en los puntajes, un aumento, hacemos la remisión directamente a psicología o a psiquiatría, dando una cita de manera prioritaria a la paciente y siempre enviando a la familia y a la paciente información a su correo electrónico, con videos, con links de acceso, con líneas de atención de emergencia, para que ellas también pues tengan todo eso a la mano y puedan buscar ayuda cuando la consideren necesaria. Doctora, ¿algún tema que quisiera dejar recomendado a la audiencia que nos está viendo u oyendo que no hayamos tocado o un mensaje final? Sí, yo les diría que pidan ayuda, que está bien pedir ayuda, que a veces no nos sentimos bien, a veces nos sentimos desconectadas y está bien pedir ayuda. No todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que salir como el estigma o la sociedad nos dice o nos plantea, sino más bien permitirnos a nosotras levantar la mano, recibir un acompañamiento y fluir
con la maternidad. Ujú, Una maternidad que es propia, una maternidad que es única para cada mujer. ujú. Estos tiempos de hoy han hecho más complejo la depresión postparto, ha incrementado, porque estoy pensando en las abuelas, en las tatarabuelas, que no sé si eran más recursivas, si sí les daba o no les daba y simplemente no había estos servicios de apoyo. ¿Esto ha incrementado, doctora? Esta es una pregunta interesante y lo que pasa, y no solamente con la depresión postparto, sino que uno dice, ha aumentado la depresión, ha aumentado la ansiedad, y la pregunta pues está muy relacionada con el tipo de tamizaje, está relacionado pues con que la gente hablara del tema, o puede estar vinculado a que realmente sí hay un aumento. Entonces realmente no sabría contestarse por esta misma razón si tenemos un aumento de depresión postparto, pero sin duda las redes sociales, esta idea de compararnos nosotras, de vivir como la romantización o idealización de lo que es la maternidad del posparto, puede ser un elemento pues de riesgo para la mujer gestante. Entonces, sí podríamos encontrar ahí una relación, pero como respuesta puntual a la pregunta no te tendría el dato. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast Cuida tu Salud. Esperamos Excelente. tenerla para una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, querida audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, la recomendación, consulten ante los síntomas, los signos. Si pasa de 15 días, que es lo más normal, empiecen a preguntarse el tema y consulten con un profesional. Acá en la Fundación Santa Fe de Bogotá damos sin duda todo el apoyo necesario. Por favor, activen la campanita para que tengan de primera mano toda la información, las noticias y las recomendaciones basadas en la evidencia clínica y científica. Esto es Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Vigilado por Supersalud.